Hola, ¿pueden verlo por todos a la pantalla? Hola, Sí, ahora sí se ve. dale. Sí, ¿alguna cuestión que quieran comentar antes? ¿Está todo bien? Esta partecita de la clase es simplemente para afirmar un poco desde la teoría lo que la doctora le estaba mostrando a partir de los excelentes ejemplos, eso en forma de las fotografías que puso ella. Entonces, simplemente las definiciones que creo yo que nos van acercando hacia la forma de trabajar que vamos a tener respecto a las cosas que se van a manejar también. ¿Qué entendemos por la dinámica estructural? ¿Qué vamos a comprender nosotros como la dinámica estructural en el sentido en que vamos a atender acá en este curso? Sería la aplicación del cálculo dinámico a la parte del análisis de estructuras consideradas o entendidas como sistemas dinámicos. Bueno, si decimos sistema dinámico, entonces tenemos que definir qué es un sistema dinámico. Un sistema dinámico es sencillamente un conjunto de elementos que están actuando de manera solidaria y que pueden tener vibraciones cuando son sometidas a acciones dinámicas. O sea que sus variables van a experimentar variaciones en el tiempo. Fíjense ustedes que esta definición que uno le presenta acá es bastante amplia y casi cualquier estructura podría entrar en esa definición. Lo que sí nosotros nos vamos a concretar específicamente o la mayoría de las veces en el caso de la estructura de edificios. Entonces, como dijimos, acciones dinámicas, tenemos que precisar qué significa esa frase. ¿Qué es una acción dinámica? Diremos que una acción tiene un carácter dinámico cuando la variación que tiene en el tiempo es lo suficientemente rápida como para originar fuerzas de inercia que serían comparables en valor, en magnitud, con las fuerzas estáticas que ya de por sí presenta la estructura. Cuando encontremos esa variación en el valor, cuando las fuerzas de inercia tengan el valor comparable al que tiene las fuerzas estáticas y haya una variación rápida en el tiempo, estaremos hablando entonces de una acción de carácter dinámico. Fuentes importantes de acciones dinámicas, ¿cuáles serían? Bueno, la que estuvo hablando la doctora, los sismos, fundamentalmente es lo que nos mueve en esta materia en particular, pero hay otras fuerzas dinámicas, como son, por ejemplo, el viento, también tiene cabida en nuestra materia, las olas y las corrientes de aguas que impactan sobre las estructuras, por ejemplo, la marea o las olas que pegan fuerte sobre las estructuras de los puertos. Las explosiones también son consideradas acciones dinámicas. De hecho, hay una carrera específica dentro de la ingeniería militar que las trabaja a las explosiones, considerándolas como acciones dinámicas para todo lo que es la aplicación de la ingeniería militar, ¿no? Los choques y las cargas móviles también pueden ser consideradas como acciones dinámicas. Como ven ustedes, tenemos una amplia gama de posibilidades para trabajar y la materia sería enorme si uno la fuese desglosando en las varias partes que tiene. Por eso nos estamos concentrando en la parte de sismos, un poquitito del viento y casi nada más, pero lo que se vaya a ver, que se lo vea bien. Sobre todo porque nuestra zona es de predominante efecto sísmico, donde tenemos incluso una de las peligrosidades más altas, junto con la de Tucumán, Jujuy, San Juan y Mendoza. Respuesta dinámica. Una vez que hemos precisado qué es una acción dinámica, deberíamos indicar para qué estamos haciendo esto.
la doctora se los dijo, les comentó de que, ¿qué quiero yo ver cuando estoy trabajando sobre un edificio y estoy viendo que sobre ese edificio actúa una acción dinámica? Lo que yo busco es precisar cualquier magnitud que me permita caracterizar cómo se comporta la estructura. A eso la voy a llamar una respuesta dinámica. Cuando digo magnitud me refiero a un desplazamiento, o un esfuerzo, o una tensión, pero fundamentalmente estamos hablando en principio del desplazamiento. A partir del desplazamiento ya podremos obtener las demás respuestas, las demás magnitudes, pero en principio es el desplazamiento el que nos condiciona. En el siguiente dibujito podemos ver una conceptualización de lo que estamos queriendo decir. Fíjense en ustedes, acá tenemos un sistema dinámico que hemos dicho que era un conjunto de partes. Volvemos para atrás, hablábamos del sistema dinámico y decíamos que eran elementos que estaban actuando de manera solidaria y eran susceptibles de tener vibraciones cuando son sometidos a acciones dinámicas. Por lo tanto, fíjense en el dibujito, a este sistema dinámico le cae una acción dinámica, no es el rayo de Zeus, sino que es una de esas que hemos definido, acción dinámica. Entonces, a partir de los métodos de la dinámica estructural, lo que yo busco, lo que yo quiero conseguir es ver cuál es la respuesta dinámica de ese sistema. Pero ojo, desde este punto a este punto hay un largo camino para recorrer. Como bien lo explicó la doctora, la primera parte es considerar el sistema dinámico, que tenemos un sistema real, y hacer lo que se llama una modelización de ese sistema. Es decir, desglosar esa complejidad que tiene el sistema, aplicándole determinados criterios para convertirlo en una situación más simple de analizar específicamente y sobre todo porque esto necesita un tratamiento matemático. Por lo tanto, mientras más complejo sea mi propio modelo dinámico, indudablemente se me va a complejizar también el tratamiento matemático que deba darle. Por eso es que la elección de ese modelo dinámico tiene un peso importante después en la definición de la respuesta a la estructura. Ahora bien, la elección del modelo dinámico va a depender mucho también de la coherencia que guarde con las condiciones reales de la estructura. El comportamiento mecánico tiene que ser coherente, o sea, el modelo mecánico que uno elija tiene que tener coherencia en cuanto al comportamiento respecto a cómo está la propia estructura. La propia estructura tiene una forma de comportarse, la real, y el modelo que uno elija debe ser por lo menos semejante en su comportamiento. No digamos igual porque de hecho estamos simplificando las cosas, pero por lo menos tiene que tener un comportamiento semejante, de manera tal, y aparte tiene que ser un modelo mecánico conocido también, de aquellos que son conocidos desde la mecánica o de la física, de forma que se le puedan aplicar procedimientos matemáticos. A partir de eso serán encontradas las respuestas dinámicas de la estructura. Como bien dijo la doctora, la elección del modelo dinámico condiciona mucho el resultado que se consiga. Puede haber modelos dinámicos que son continuos o exactos y modelos dinámicos que son discretos. Y ahí de nuevo tenemos que estar atentos a cuál es la elección mía. ¿De qué me sirve trabajar con un modelo continuo, exacto, si tengo después una complejidad matemática tremenda, que incluso ni siquiera así me garantiza una precisión en el resultado? A veces sería mejor pasar a modelos dinámicos discretos que en una primera aproximación rápidamente me van a brindar
un panorama de cómo se va a comportar la estructura. Y luego sí, si uno necesita o precisa buscar en determinados lugares de la estructura resultados más precisos, entonces pasará a un modelo dinámico exacto. Pero recordemos, ahí trabajamos con la deformada de la estructura en su totalidad, sin haberla discretizado. Bien, uno de los conceptos importantes del proceso de modelización que tenemos lo constituye los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Es el número mínimo de parámetros independientes que yo necesito especificar para precisar cómo está el estado de movimiento de ese sistema. Es decir, son los movimientos que puede hacer el sistema en la medida en que se lo permitan. Por eso digo, y tienen que ser movimientos independientes. La doctora hace rato ponía el ejemplo de, como se suele hacer actualmente, los programas trabajan con movimiento, con desplazamiento en dos direcciones y con un giro en los nudos, que con esos tres elementos, con esos 3 grados de libertad ya podemos en cierta forma especificar y precisar cómo se está moviendo la estructura. Si yo considerara un sistema mecánico con un modelo dinámico exacto o continuo, ese modelo tendría infinitos grados de libertad, lo cual, como dije, al final me traería más inconveniente que beneficio debido a la resolución matemática que sería más laboriosa. Por otra parte, si seguimos avanzando en el tema, encontramos que en el caso de la mayoría de las estructuras de los edificios, las masas suelen encontrarse más o menos ubicadas en lugares concentrados. Es decir, es previsible saber dónde están las masas y generalmente se encuentran a niveles de las losas. Por ello es que el principal método de modelización dinámica que se maneja es el conocido como el método de las masas concentradas. Es el método que vamos a seguir para modelizar la estructura. La precisión la doy acá abajo. Este método de las masas concentradas lo que hace es considerar que el número de grados de libertad está dado por el número de componentes según los cuales vibran las masas concentradas. Es decir, ya hemos hablado del oscilador, la doctora habló del oscilador. En ese caso, muchas estructuras se pueden asemejar a oscilador de uno o de varios grados de libertad. El oscilador, si uno lo mira en el plano, se lo puede representar como una bolillita que está unida al piso a través de un conector que, en principio, no es que no tenga masa, o sea, lo que ocurre es que la masa es lo suficientemente pequeña como para que pueda considerarse que casi toda ella estaría en la bolillita que representa el oscilador. Bueno, entonces, en el método de las masas concentradas también se calcula la deformada del modelo en cada instante de tiempo y se calculan luego las tensiones y las deformaciones mediante los procedimientos que ya son conocidos del análisis estático. Ese sería el camino que uno recorre luego de haber establecido el método de las masas concentradas. Sin embargo, podemos distinguir modelos que son, como figura acá a la derecha, si ustedes se fijan, figuran modelos de 1 grado de libertad o modelos de varios grados de libertad. Y como lo dijo bien la doctora, no necesariamente quiere decir que si tiene 3
masas, 3 losas, ya serían 3 masas. Eso va a depender de lo complejo que yo quiera trabajar con mi sistema. Pero en principio, para 3 losas, arrancamos con 3 masas como elementos discretos, digamos, donde estarían concentrados. Se puede suponer, ya vamos a ver en las tareas, en las actividades, cómo es que se reparte esas masas hacia las bolillitas superiores o inferiores. Hay un procedimiento que está también incluido en nuestra normativa, por el cual ya empezamos a hacer una tarea práctica al respecto de cómo considerar las masitas. En base a la... sobre la base se dice, no se dice en base. En base a ya no se usa. Se dice sobre la base de. Sobre la base de estos conceptos que venimos trabajando, llegamos a la partecita que nos conecta con toda la parte matemática ahora. Es la partecita que habla de las ecuaciones del movimiento. Esas ecuaciones del movimiento son expresiones que me están gobernando o rigiendo la respuesta dinámica de la estructura. Considerado un modelo matemático que tiene un modelo dinámico que tiene un determinado comportamiento matemático, yo puedo trabajar a través de cualquiera de los principios de la mecánica. Había varios principios, el principio de los trabajos virtuales, el principio de Hamilton. El trabajo virtual trabaja con las energías, el principio de Hamilton, y el que más útil nos resulta a nosotros es el principio de D'Alembert, el cual nos representa un método directo para obtener las ecuaciones de movimiento del sistema dinámico. ¿Y qué me dice el señor D'Alembert? El señor D'Alembert me dice que un sistema dinámico estará en equilibrio cuando todas las fuerzas que estén actuando en el mismo, o sea, todas las fuerzas que le lleguen, las acciones que le lleguen a ese sistema dinámico, incluso las fuerzas de inercia y disipativas, cumplan con las ecuaciones de equilibrio estático en cada instante de tiempo. A ver, ¿cómo se entiende esto? Es como comparar una película con fotogramas. Yo voy a decir que toda la película está en equilibrio dinámico cuando cada uno de los fotogramas esté en equilibrio estático. No sé si me explico. A ver, quisiera ver que esta parte se entiende. ¿Hola? ¿Se comprende esa frase que está ahí arriba, que habla del principio de D'Alembert? ¿Hola? Yo no entendí, dice Miranda. ¿Qué más? ¿Lo puedo repetir? Dale. ¿A dónde estaba ahora? ¿Dónde me fui? Todo sea por ver las... Creo que me salí. ¿Me habré salido? Bien. ¿Se ve ahí? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, profe, se ve. El pelo. No, a veces no estoy tan seguro de que se me escuche porque
Yo tengo menos experiencia todavía que la doctora en este tema, así que ella sabe mucho más que yo del asunto. Quiere decir lo siguiente. Acá, cuando hablaba de este equilibrio que está acá puesto en el principio de D'Alembert, lo que quería decir es que este principio representa una especie de ley que tienen que seguir los sistemas dinámicos para que yo pueda decir que están en equilibrio. ¿Me siguen? Esa ley o principio me habla de que yo voy a poder decir de que está en equilibrio cuando todo lo que está actuando sobre el sistema, incluso las fuerzas de inercia que ha generado la propia presencia de las cargas dinámicas, genera fuerzas de inercia. Y también las fuerzas disipativas y disipativas. ¿Qué les sugiere a ustedes las palabras estas? Las fuerzas de inercia estarán presentes porque actúan como una reacción, es decir, una reacción frente a lo que le llega de afuera. Es como algo, como la misma palabra inercia lo define, es tendiente a mantener la situación en la cual se encontraba. Si tú vas en el colectivo agarrado del pasamano arriba y el colectivo frena de golpe, tu cuerpo quiere seguir andando a la velocidad que venía. Entonces, ¿cuál es el resultado final? El resultado final es que te vas para adelante, ¿verdad? Ahí tenemos entonces un ejemplo de inercia. Acá la idea es la misma. Este edificio, cuando le llega la acción dinámica, intenta quedarse en el mismo lugar, pero es como arrastrado o llevado por la acción dinámica y no le queda otra que intentar después volverse y se genera el movimiento. ¿Sí? Y las fuerzas disipativas, ¿por qué están presentes? Las fuerzas tienden a ir atenuando ese movimiento a cada vez, porque nada se mueve eternamente, ustedes lo saben. Eso no existe en la física. Entonces, ¿cuál es la idea de la fuerza disipativa? Son todas esas fuerzas que van tendiendo a restablecer el equilibrio que había originalmente. Están puestas para eliminar o disipar la energía que fue introducida a través de esas acciones dinámicas. ¿Me siguen? Entonces, fíjense ustedes que acá tenemos un sistema mecánico, un grado de libertad, en esa bolillita que está al medio, un sistema mecánico de un grado de libertad. Le llamaríamos un oscilador a ese elemento. Tiene un grado de libertad porque puede desplazarse en el plano del papel y frente a acciones horizontales puede desplazarse únicamente en la dirección que está señalando la letra X. En esa coordenada va a poder moverse y por eso hablamos de un grado de libertad. Ahora, si lo consideramos tridimensional, seguramente vamos a tener que darle también otro grado de libertad entrando al papel y tal vez algún tipo de giro o torsión que vaya a tener toda la bolillita. En este caso está definido como de un grado de libertad. Ustedes lo pueden ver. Entonces, ¿cómo es la ecuación de equilibrio planteada por D'Alembert? O sea, la ecuación de movimiento se llama, cuando la aplicamos al oscilador de un grado de libertad. Es esta que está acá, la que figura al final del artículo. Nos habla de que las fuerzas exteriores, que están al lado derecho de la expresión, tienen que ser compensadas por todas estas fuerzas interiores, estas tres que están acá, que son fuerzas de inercia debido a la masa del edificio y que cumple la ley de Newton, la segunda ley de Newton. Las fuerzas, primero voy a tomar este término, las fuerzas elásticas, que de dónde venían estas fuerzas elásticas, ¿dónde lo vieron en física? ¿En qué? En la ley de Hooke. En la ley de Hooke, correcto.
porque esas son las fuerzas del resorte, ¿sí? Las fuerzas del resorte que son proporcionales, ustedes ven, a la dureza, acá le llamaríamos la rigidez del resorte. En cambio, las fuerzas de inercia son proporcionales a la masa y a la aceleración que toma, el cuerpo que se está moviendo. Ahora, el término más complejo es el término que figura en el medio. Precisamente es la fuerza disipativa de las cuales se habla. Tenemos de varios tipos fuerzas disipativas. Tenemos fuerzas disipativas de tipo como si fuesen un fluido, como si fuese una pelotita que va deslizándose dentro de un aceite. ¿Está bien? Ese tipo de fuerza disipativa, que es la que se aplica en los edificios, es proporcional a la velocidad con que se está moviendo el edificio. A más velocidad se mueve el edificio, mayor es la fuerza disipativa. Y se denomina fuerza disipativa viscosa, debido a la viscosidad. Y esta constante que está acá, se denomina el coeficiente de amortiguamiento. En general, este término suele ser el que a veces complica la solución matemática, pero hay varias técnicas para trabajar sin él y después considerarlo también, y de hecho eso hace la norma también, Por lo tanto, el principio de D'Alembert me dice que frente a una acción de afuera, una F de t, el cuerpo reacciona generando estas fuerzas que están acá, de inercia, de amortiguamiento y elástica, para tratar de compensar esa fuerza exterior y llevar al sistema al equilibrio. Cuando esto se da a partir de, en todo tiempo que figura acá se da ese equilibrio es un equilibrio estático en cada momento. Cuando yo todos los equilibrios estáticos los cumplo, entonces estoy diciendo que el cuerpo ya ha quedado en equilibrio dinámico también, porque todos sus fotogramas, diríamos, todas las fotitos de la película son estáticas y están en equilibrio. Entonces toda la película que es dinámica también va a estar en equilibrio. No sé si me han seguido hasta acá las explicaciones o les parece que hay algo que ha quedado. Si fuera posible que me lo digan, porque acá no lo encuentro me cuesta volver para leer la. Sí, se entendió. Yo creo que este pequeño apuntecito lo único que hace es apoyar a todo lo que ya dijo la doctora, que realmente la ha descosido al tema. Así que creo que simplemente precisa unas definiciones, y con este dibujito en especial están viendo ustedes el largo camino que va desde el sistema hasta la respuesta. Hay muchas cositas en el medio que son el modelo, o el modelo, digamos, mecánico, y el modelo matemático que ustedes elijan. Como bien lo dijo la profesora, uno puede trabajar con modelos matemáticos bastante complejos, atendiendo a un modelo dinámico que también es continuo, que es exacto o continuo. Acá la palabra exacto también tiene el sentido de continuo. Y el discreto ya sería cuando uno ya puede asegurar de que con poco trabajo matemático va a poder tener una precisión aceptable. Nunca exactitud, pero sí una precisión aceptable. Bueno, esta partecita queda como introducción. Yo creo que está grabándose, está grabando, ¿verdad? Al estar grabando, tenemos también una posibilidad de volver a retomarlo. ¿Sí? Escucho. No era para decir que sí estaba grabando nomás. Está bien. Ahora vendría una partecita que quiero pasarles en fotografía, pero es la teoría pasada a fotografía, nada más que
ahí se desarrolla la parte teórica y no encuentro todavía la manera, es decir, parece que la maquinita no tiene Bluetooth. Entonces, a ver, no le encuentro la manera. Así que si ustedes son tan amables de aguantarme un cachito, voy a pasar la foto y termino la clase de hoy, ¿sí? Aguánteme unos minutitos, por favor. Vale. Perfecto.